Ya, ya. Entonces, como habíamos dicho, acá estábamos derivando, bueno, las reglas del producto, ¿verdad? Aquí habíamos llegado. Eso era esto. Entonces, acá, cuando vamos en este camino, va a pasar lo siguiente. El primer camino va a ser Z y F. Ya me han dicho que vamos a manejar con esa notación. Z, F. Por entre F y U, entonces ese es el otro camino. Y por último llego al destino, que es X, o sea, UX. Pero derivada parcial de U respecto de X lo tengo acá. Entonces voy a tener lo siguiente. Y más F. Esto está en función, por eso con paréntesis. ¿Ya? Listo. Voy a tener acá Z de F por derivada parcial de F respecto de U. Derivada de U respecto de X, que es igual. Menos Y sobre X al cuadrado. Entonces lo que va a pasar va a ser lo mismo. Acá se simplifica esto, acá me va a quedar un hito. ¿Verdad? Listo. Entonces, qué es lo que voy a tener acá? Que derivada parcial de X es igual a Y más la función U. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y acá me va a quedar menos, ¿verdad? Este menos por este más va a ser menos. Voy a tener 1 sobre X por derivada de Z respecto de F por derivada de F respecto de U. Fíjense que estos no son iguales, lo vuelvo a recalcar. Esto es una función y esto es derivada parcial de F respecto de U. Ese paréntesis, si se dan cuenta, hace la diferencia. ¿Ya? Que no se equivoque. Otra cosa más. Esto, en sus prácticas. No me confundan la diferencial con la derivada parcial. La notación es diferente. Ya algunos he visto que están haciendo así. Esto es para cálculo 1, es para una sola variable, es diferencial total. O sea, derivada total, derivada parcial. Este es el simbolito, ¿verdad? Esta es la notación. O, en todo caso, lo que estamos manejando. Pero con D no. Con diferencial se llama, ¿verdad? No. No se aplica. Eso es para derivadas parciales. Para cálculo 1, claro, aplíquenlo. No hay problema. ¿Ya? O a menos que nos pida el diferencial total. No sé si lo habrán hecho, pero diferencial total es otra cosa también. ¿Ya? Y recién se maneja de también. Listo. Vamos con Z de Y. Vamos a hallar derivada parcial de Z respecto de Y. Derivada parcial de Z respecto de Y. Listo. Acá lo mismo, fíjense, lo que les decía en el anterior caso. Ahora vamos a derivar Y respecto de este. Este es el primer camino. ¿Ya? Ya acá. U respecto de X. U respecto de X. Nos estamos olvidando acá la Y, ¿verdad? Ya. Gracias, gracias. Ya, entonces igual. De igual forma, Betsabe, participación por 2, ¿ya? Ya. Acá esta Y nos habíamos olvidado, ¿verdad? Entonces acá debería ser Y. Para colocar sus apellidos, ¿ya? Listo. Listo. Esta Y que está acá me la había comido. ¿Ya? Entonces eso faltaba. Ya, ahora sí vamos con lo otro. Ya lo vamos a aplicar desde acá. Derivada parcial de Y, aquí va a ser 1, por tanto me va a quedar X. Ya, listo. Más. Acá X es constante, ¿verdad? Y derivo a partir de acá, a partir de Z.
Entonces digo acá, derivada parcial de z respecto de f, aquí entre f y u, pues derivada parcial de f respecto de u, y llego al destino. Ah, perdón, aquí no hemos dibujado el camino. Este es el camino, ¿verdad? El amarillito. ¿Y cuál es mi destino? Y. ¿Ya? Listo. Ya, Z de F, F de U, estamos acá y llegamos al destino, que va a ser por, está con, ya, por U respecto de Y. Listo. Ahí mismo vamos a reemplazar, ¿ya? X más X, derivada parcial de F respecto de F, de Z respecto de F, derivada parcial de F respecto de U, y acá reemplazamos la derivada parcial de U respecto de Y. Lo tenemos acá, que va a ser 1 sobre X. Pero acá fíjense qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Se van a simplificar. Chao, chao. Listo. Entonces voy a tener lo siguiente, que derivada parcial de z respecto de y va a ser igual a x más z de f por derivada parcial de f respecto de u. ¿Ya? Listo. Listo, ya tengo las dos derivadas parciales. Entonces, ¿qué hacemos? Pues reemplazamos, ¿verdad? Reemplazamos. Reemplazamos. Listo. Reemplazando, entonces, ¿qué vamos a tener? Voy a tener x por z de x, derivada de z respecto de x. Y lo tengo acá. Y más la función f de u menos y sobre x por derivada de z respecto de f por derivada de f respecto de u. Listo, dice más y por derivada parcial de z respecto de y, que es x más derivada de z respecto de f y derivada de f respecto de u. Derivada respecto de f respecto de u. Listo, ¿qué más? Esto dice que debe ser igual a x por y más la función z. ¿Ya? Listo. Ya. Listo, entonces multiplicamos. Vamos a tener xy ya más x función, la función f de u, menos. Esta x cuando se multiplique con esto, se va a simplificar este x con este x. Por tanto, me va a quedar y z respecto de f, f respecto de u. Acá lo mismo. X por y va a ser xy más y función de z respecto de f respecto de, ya estoy mezclando acá, derivada de f respecto de u, x, y más z. Listo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Tenemos términos similares? Sí. Chao, chao. Positivo, negativo. ¿Son lo mismo? Sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta x multiplicado por f de la función que depende de u, vamos a volver a la variable original. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Ya. Fíjense lo que voy a tener acá. Esta xy lo dejo acá. Y ahorita se van a saber por qué lo estoy dejando acá. Y me dirán, ¿por qué no lo suma con el otro xy? ¿Ya? Listo. XY. Este se queda acá. Ahora esta XY lo voy a mandar aquí adelante. Listo. Más X por
esta función. Hemos dicho que vamos a volver a la variable original. ¿A qué es igual? A y sobre x. Entonces vuelvo a la variable original. Y sobre x. XY más Z. Y muchos me dirán, ¿y por qué no lo sumas este XY con este XY si son términos similares? Y yo les diré, no. ¿Por qué? Porque justamente esta expresión, fíjense, esta XY más esta X por F por esta función, ¿a qué es igual? A esto, a Z. Es igual a Z. Fíjense, es igual a Z. Esto es igual a Z. Por eso no lo estoy sumando aún, porque toda esta expresión es igual a Z. Y esta X ya nos va a quedar libre. Por tanto, con eso ya voy a cumplir la igualdad. Fíjense, vamos a cumplir. Entonces digo, entonces, XY más todo esto es la función Z. Ya me recuerda Dragon Ball. ¿Ya? Z, XY del otro lado es igual a más Z. Por tanto, ya lo hemos demostrado, ¿verdad? Listo. Nada más. Por tanto, se cumple la igualdad. Listo. ¿Preguntas?